Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Pablo Alarcón. Él es el director de la Escuela de Derecho de la UES. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Es indudable que estamos viviendo una de las peores crisis en la historia en el ámbito judicial. Y hay que encontrarle una salida a esto, porque estamos hablando de la justicia. Los Estados Unidos de Norteamérica es la potencia en el mundo y su democracia quizá la más sólida, básicamente por el tema judicial, de tal forma que en el Ecuador se deben dar reformas. ¿Cómo puede usted brevemente determinar todos estos acontecimientos en donde se usan recursos de protección para las autoridades, cuando este principio debe ser para los indefensos, para los ciudadanos? Pero acá se abusa de manera tal que parece que no conocieran el derecho, doctor. Fernando, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, sí, la situación con la justicia nos debe preocupar a todos, no solo a quienes estamos en el ámbito jurídico o somos parte del ámbito educativo, sino a la comunidad en general. Y esto puede evaluarse desde distintas perspectivas, problemas vinculados a independencia judicial, que el Ecuador siempre ha tenido estos problemas a lo largo de la historia, invasiones, por decirlo de alguna forma, injustificadas a la independencia judicial, luego la formación de los jueces, la formación de los abogados y abogadas que luego son juezas o jueces de la República, su educación en valores, su educación en ética, el rol que desempeñan los colegios de abogados a nivel nacional e internacional, que en el ejemplo que usted puso de Estados Unidos, es fundamental para depurar y tratar el tema de raíz, no únicamente preocuparnos en lo que está por fuera del problema, que usualmente lo atendemos con constantes reformas normativas de leyes, constituciones, le pedimos a las cortes que dicten nuevos precedentes, y seguramente eso puede aportar. No digo que eso no se deba hacer, pero el problema es de fondo. Creo que más allá de que tengamos las mejores normas, este es un tema de cultura de respeto a la legalidad en primer lugar, de diferenciar lo bueno de lo malo, de lo que es éticamente correcto e incorrecto. Y ahí está el fondo del problema en la justicia. Qué importante que empecemos así este diálogo, porque claramente se pueden hacer reformas, pero si la gente, el ciudadano, el individuo, aquel que en este caso quiere ser administrador de justicia como juez o defensor, en este caso como un abogado en libre ejercicio, pero si no observa las normas como corresponde y hay quien permite que ilegalidades se lleven adelante, entonces de nada van a servir las reformas. Correcto, Fernando, y el caso que usted citaba de las garantías jurisdiccionales, que es lo que más nos ha preocupado últimamente por los casos de relevancia pública. Pero este problema está aquí en el Ecuador ya hace varios años, y no solo desde la Constitución 2008, si uno regresa a ver atrás en constituciones anteriores, por ejemplo, para no ir tanto, 98, ya encuentra que también había un uso indiscriminado de las garantías. El problema se agravó ciertamente porque cambia el diseño del sistema de garantías constitucionales. Por ejemplo, cualquier persona puede presentar una garantía sin necesidad de abogado, en el lugar donde se emitió el acto, donde éste produjo sus defectos. Y esto puede generar problemas, pero fue pensado para la gente de a pie, el más débil, no para el poder, porque de esa forma se trastorna el fin en sí mismo. Y entonces, las garantías, si uno mira y lee el catálogo dogmático de donde están los derechos y garantías de la Constitución, es bastante buena si uno se pone a leer. El problema está en la práctica. Quienes abusan de ellas, donde incluyo muchas personas del gremio, de mi gremio de abogados, que las mal utilizan para intereses personales, profesionales y fundamentalmente juezas y jueces, que sin generalizar, porque hay muy buenos jueces, pero algunas juezas y jueces que permiten esta desnaturalización, estos abusos, y terminan comprometiendo a todo el sistema y justificando posiciones como, por ejemplo, eliminar garantías constitucionales. Jueces multicompetentes son los que tramitan estos temas. Se presentan acciones, pero a propósito llegan a las manos de estos jueces que de pronto fueron elegidos por esas autoridades. Claro, y lo primero que debo decir es que
En la Constitución, en instrumentos internacionales, está consagrada la tutela judicial imparcial. Esto quiere decir que, claro, ciertamente quien juzga debe tener ese grado de libertad, de independencia, de imparcialidad para poder resolver una causa, pero en situaciones como las que usted describe, ciertamente que esto puede estar comprometido, este principio tan importante para la justicia como tal. Y claro, también es cierto, la especialidad de los jueces ha sido un problema permanente, no solo desde el 2008, insisto, en el 98 teníamos un sistema similar con las garantías. Necesitamos jueces especializados en materia de garantías. Haciendo una analogía con la medicina, es que yo no puedo tratar un tema siendo un gastroenterólogo, un tema cardiovascular, porque no tengo el conocimiento específico en esa materia, más allá de algún conocimiento médico general. Algo similar sucede acá. El manejo de las garantías, advertir cuándo hay vulneraciones reales de derechos constitucionales, cuándo se requiere una intervención urgente de la justicia para poder reparar esos derechos a tiempo, es algo que debe evaluarse con mucha tecnicidad. Constitución, precedentes de la Corte, instrumentos internacionales de derechos humanos. Y esto, lastimosamente, no es algo que lo manejen todos los jueces del país. Y esto ciertamente debe ser observado, y no necesariamente con reformas constitucionales, se puede implementar ya a través de reformas legislativas desde la Asamblea. En la actualidad, varios funcionarios entraron por la ventana, varios funcionarios se sostienen a través de estos artificios. ¿Cómo pueden exigir ellos a los demás que actúen en concordancia con las leyes si de pronto ellos llegaron de una forma anormal? Entonces es difícil dar un paso para poder solucionar este problema. Correcto. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tienen un problema claro de legitimidad de origen, pero también tienen la forma de legitimar sus acciones en el ejercicio del cargo. Pero el problema es que seguramente si gente así entró al sistema de justicia a desempeñar cargos tan importantes, lo más probable es que tampoco tenga mayor noción de cómo resolver. Si dio un primer paso de esa naturaleza, los siguientes van a ser iguales. Correcto, y por lo tanto la evaluación que sí está prevista en la Constitución debe darse en el marco del respeto a los estándares de independencia judicial que están marcados no solo por los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino incluso por nuestra propia Corte Constitucional. Es decir, ¿hay que evaluar? Sí, hay que evaluar, pero para eso también necesitamos un Consejo de la Judicatura adecuadamente integrado y totalmente integrado, que ciertamente hasta ahora es un problema latente. Difícil dar pasos así en esta situación. Son muchos los casos relacionados con personas que a la postre son parte del sistema burocrático o del Estado ecuatoriano. No estamos pendientes de lo que pasa con el ciudadano común y corriente, aquel que de pronto inocente está preso o alguien que a lo mejor no merece un castigo de la naturaleza que se lo dieron y que busca también libertad, pero están tan ocupados en todo lo otro, doctor, que seguramente se están cometiendo injusticias. Sí, por supuesto, y claro, por eso decía, los casos malos de garantías jurisdiccionales son los que vemos en la televisión, escuchamos en la radio, porque son de relevancia política, pública. Pero ahí hay una gran cantidad de casos que no han sido analizados, que también se han manejado mal, que se han tergiversado las garantías, se han mal utilizado, y hay gente que necesitaba una protección de sus derechos y nunca se la dieron. Y entonces se la dan a otras personas que sin reunir las condiciones tienen un trato preferencial con relación a otros ciudadanos que realmente lo necesitan. Y esto es algo que, como usted bien dice, hay que mostrarlo, hay que evidenciarlo. Hay muy malos casos, también habrá buenos casos, pero hay que evidenciar que se cumpla con la igualdad. La justicia debe llegar para todos y debemos preocuparnos no solamente en aquellos casos que están acá, en la que podemos advertir todos públicamente, sino justamente en los derechos de los más débiles que se siguen vulnerando diariamente y que las garantías no se aplican con el mismo estándar para ellos. Y una justicia obviamente a tiempo, que no le signifique más costos a esa pobre persona que se ve involucrada en un problema de carácter judicial. Tenemos que hacer una pausa, retornamos inmediatamente con este análisis sobre la crisis judicial en el Ecuador. Inicio de espacio publicitario. Verde Fruit,
el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Son necesarias reformas profundas en nuestro país y en el orden judicial definitivamente debe ser una prioridad. Doctor, debe haber una justicia constitucional para que trate estos temas y no sean los jueces, estos jueces que pueden actuar en el tema de alimentos, de la niñez, de tránsito y que terminan tomando decisiones tan importantes como los casos que hemos visto en los últimos tiempos. ¿Debería haber una justicia constitucional? Sí, Fernando, mi criterio es que sí, otros colegas pueden discrepar, de hecho, existen discrepancias, pero estoy seguro que han pasado tantos años de vigencia de esta Constitución y también, como decía antes, de la Constitución anterior que tenía un diseño similar, de que todos los jueces pueden conocer de garantías constitucionales y para que me entienda la ciudadanía, quienes no son abogados, la Constitución nos dice que cuando se presenta una garantía, esta debe tener un trámite preferente y sumario, es decir, que los jueces que tienen sus competencias originales deben dejar de lado sus expedientes y concentrarse en este tipo de procesos, por la celeridad que tendrían estas garantías. Pero claro, esto involucra entonces que también está dejando de atender derechos y garantías en estos procesos que son de su competencia. Usted lo decía, tutela judicial efectiva, a tiempo. No voy a esperar a que acabe de sustanciar todas las garantías jurisdiccionales para volver a sustanciar mis procesos de mi competencia original. El sistema partió de una lógica de desdoblamiento de jueces. Los jueces no pueden hacerlo todo a la vez. Y eso es algo real, porque sí, así como criticamos a los malos jueces, también hay que ponerse en los zapatos de estos jueces que tratan de hacer su mejor trabajo, pero que el tiempo no les da para poder cubrir esta carga procesal. Necesitamos un sistema de administración de justicia constitucional que se consolide, insisto, no necesariamente en la Constitución, en las leyes, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Código Orgánico de la Función Judicial. Se está debatiendo en la Asamblea Nacional una ley para la especialización de la justicia, por ejemplo. Ahí es donde debemos trabajar para tratar de contar con jueces especializados en materia de garantías de primer nivel y o de corte provincial de justicia de las distintas provincias. Acercar la justicia a la gente, pero acercarla para los casos que merecen protección inmediata. Como son múltiples los hechos y los casos por corrupción, ahora se va a tener en el país, van a funcionar estos jueces anticorrupción. Pero, ¿cómo hacemos que precisamente esos jueces, ya hemos dicho, las leyes son unas, las reformas pueden ser otras, pero si las personas no tienen esa decisión de actuar con la ética y para el propósito que fueron elegidas, entonces no va a cambiar absolutamente nada. ¿Qué espera, por ejemplo, usted como catedrático de ese nuevo cuerpo de jueces anticorrupción? Más allá de los conocimientos técnico-jurídicos que son absolutamente necesarios para un cargo como ese en particular, por todo lo sensible que van a manejar, que por cierto el Estado debe darles toda la protección y el presupuesto que requieran para esta lucha, porque es una lucha de todos, pero la ética debe ser el parámetro más importante a evaluar, su probidad en su carrera, en su vida, que no tengan tacha de ningún tipo, que sepamos que estamos frente a jueces probos, quienes van a tener que lidiar con muchas presiones de todo tipo
y deben saber cómo reaccionar frente a esas presiones, siempre salvaguardando derechos, pero por supuesto salvaguardando también el interés público, que ahora más que nunca está tan venido a menos. En un deseo, en un ideal de depuración del sistema, especialmente por las personas, hemos reiterado en aquello, pueden haber reformas, pueden haber leyes maravillosas, pero si las personas, los individuos que asumen esa función no actúan como corresponde, entonces va a ser peor y estaríamos dilatando y la agonía va a ser más larga. Digo yo, todo aquel que de pronto ya actuó como juez y que benefició a narcotraficantes, que comprobadamente, y no solo en el país, a nivel internacional, se determina que fueron narcotraficantes y que cometieron delitos, ¿cómo quedan esas personas que además aspiran, por ejemplo, a ser jueces anticorrupción? Claro, yo creo que este es un parámetro importante, insisto, siempre... Para poner un ejemplo. Correcto, respetando los estándares de independencia judicial. Por cierto, yo soy muy respetuoso de eso como un técnico jurídico, pero sí, de plano, si está comprobado esto ya judicialmente, que determinada jueza o juez incurrió en un accionar indebido, por ejemplo, fue calificado como un error inexcusable, actuó de manera alejada del derecho, fuera de la Constitución, y benefició a alguien que fue declarado como tal por la justicia como narcotraficante, ciertamente una persona así no podría estar habilitado para desempeñar ningún cargo público. Y voy más allá de eso. Un funcionario de ese tipo no solamente que no podría ser juez de ningún ámbito, sino que incluso se le debería retirar su carnet de abogado o profesional de derecho. Porque allá afuera va a seguir generando el mismo problema, pero esta vez para afectar, perjudicar a las personas que pueden requerir sus servicios. Y un abogado ciertamente que puede lograr la contaminación del sistema cuando plantea acciones, mecanismos a sabiendas de que lo único que va a lograr con eso es totalmente comprometer al sistema de justicia y por lo tanto los derechos de la gente. Se crearon en otros países jueces sin rostro para que actúen sin el temor de quienes, como acusados, de pronto pueden atentar contra sus vidas. Estamos viendo acá jueces anticorrupción. ¿Puede la tecnología ayudar cuando precisamente vemos que las debilidades del individuo, del ser humano, por los temas, estos reñidos con la ética, puede ser una ayuda la tecnología? ¿Está sucediendo a nivel internacional? Fernando, está sucediendo. El Ecuador tiene que entrar en esto pronto. Claro, para eso necesitamos primero solventar estos problemas políticos, estas pugnas que hemos tratado hoy, para que finalmente nos podamos concentrar en los temas que necesitamos. Uno de ellos es este, la sistematización de la justicia, el derecho y las nuevas tecnologías. Por ejemplo, esto del rol de la inteligencia artificial en el derecho, en la justicia. Hay otros sistemas. ¿Qué significa esto, por ejemplo? En otros la sistemas, inteligencia correcto, artificial. En otros sistemas del mundo, judiciales, por ejemplo, para temas de cuantías menores, ya tenemos el uso de robots. Puede sonar extraño para la ciudadanía, pero existe. Están programados de tal forma que si se presentan determinados hechos se va a resolver de una manera predecible. Claro, esto sirve para casos que sean muy claros, pero luego, por ejemplo, ya cuando se deba analizar el fondo del asunto, pues entonces será una materia, por ahora, seguramente en muchos años más sucederá lo mismo con robots, pero por ahora jueces que terminan tomando decisiones a partir de una adecuada argumentación. Pero la sistematización, por ejemplo, de los sorteos, ayuda a eliminar en lo posible todos aquellos vicios o irregularidades que pueden terminar configurando actos de corrupción dentro del sistema de justicia. Son más detectables. Con una auditoría informática se puede detectar cosas que ahora, con el trámite manual que nos hemos acostumbrado y lastimosamente hasta ahora en muchos ámbitos sigue, puede terminar generando este tipo de acciones. Así que debemos actualizar al sistema de administración de justicia lo que se conoce como Legal Tech, que es lo que se está analizando mucho a nivel mundial. Por ejemplo, puede ser un filtro para que no se admitan demandas creadas por abogados o por personas que, queriendo dañar la honra o la tranquilidad de terceros, se inventan delitos y, por supuesto, en componenda con jueces, ya se sabe a través de qué forma, terminan admitiendo y se vuelven procesos. Digo yo, a través de la tecnología pueden ser desechados si no son parte de la tipificación de delitos de los códigos en el país. Esa es una forma que se ha manejado ya en otros contextos comparados. Temas de forma concretamente, es decir,
verificación de requisitos, de admisibilidad de un tema, pueden ser tratados por la tecnología para luego entrar ya al análisis de fondo, como mencionaba. Claro que hay que tener cuidado con esto, pues porque a los robots los programan los seres humanos, ¿no? Y entonces también el ser humano tiene ahí una influencia. Pero claro, tendremos que asumir que quienes lo van a hacer es gente proba también, los mismos filtros que estamos analizando desde este contexto. Entonces, yo creo que debemos dar ese paso que es necesario para la administración de justicia, para salvaguardar los derechos de las personas, pero fundamentalmente para garantizarle predictibilidad a la gente en la toma de decisiones. Lo que no quiere decir de ningún modo, porque seguramente algún colega me dirá, estoy buscando el juez mecánico boca de la ley. No estoy buscando eso, lo que estoy buscando es al menos un ámbito de predictibilidad para que luego no tengamos que enfrentarnos a arbitrariedades, que es distinto a la discrecionalidad judicial. Vamos a hacer un corte comercial más. Retornamos para seguir tratando estos temas tan importantes. Hay abogados que ofrecen incluso, por ejemplo, una defensa y le aseguran que va a caer en determinado juzgado. Esto pues está reñido absolutamente con toda la lógica, con la ética, con la moral y con todo. Pero ocurre, hay varias denuncias en ese sentido. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Interesante el tema que estamos abordando por la forma como lo estamos haciendo, además, porque se trata de un catedrático con vasta experiencia, educador. En la actualidad, él es el director de Derecho de la UES, de la Escuela de Derecho. He conocido de casos en donde abogados ofrecen el patrocinio a alguien, a una persona, y le aseguran que en el sorteo va a llegar a tal juez ese proceso. Esto es absolutamente reñido con todo, doctor. Totalmente, y de hecho varias situaciones como estas que no son simplemente ideas, eso pasa en la práctica, se dan por el diseño constitucional. Por ejemplo, si volvemos al tema de las garantías, la Constitución permite que se presente por cualquier persona en el sitio donde se emite el acto, donde produce sus efectos, e incluso establece expresamente que el momento en que se presente la acción, si se lo hace, por ejemplo, en días feriados, será competente el juez de turno que esté en ese momento. Y claro, si uno se va a un lugar alejado, que eso hemos visto mucho en la realidad, pues termina generando que la competencia la tenga un juez en particular. Y esto lleva al abuso, a esos malos abogados, porque insisto, el tema es de fondo, la formación jurídica de esos abogados, pero no solo en derecho, en leyes, en precedentes, sino fundamentalmente en valores y en ética, en saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal, en no ofrecer cosas abiertamente contrarias a la ética, al derecho, simplemente por favorecer sus intereses pecuniarios como abogado, como profesional. Ese tipo de actuaciones debemos totalmente sacarlas del contexto judicial. ¿Y cómo lo hacemos? La incorporación de códigos deontológicos, por ejemplo, es muy importante. Devolverle el rol que tenían los colegios de abogados en un momento, que usted recuerda lo que pasó con los colegios de abogados. Ahora es una opción ser parte de un colegio de abogados. Los colegios de abogados son sumamente importantes como en otras disciplinas,
para formar desde ahí, para saber que quienes son abogados son quienes merecen serlo, no solo por el conocimiento, sino por la ética y por los valores del compromiso con la justicia. Que eso es fundamental. No cualquier abogado en Estados Unidos, por ejemplo, puede litigar ante las altas cortes. ¿Por qué no pensar en cambios que también involucren eso? Impulsos para que... Y además abogados que pierden sus credenciales si actúan incorrectamente en procesos. Igual que jueces, que pierden no solo su calidad de jueces, sino también su calidad de abogados o profesionales del derecho cuando incurren en actos como estos, que son totalmente contrarios a la ética. ¿Es factible rescatar, por ejemplo, en los gremios, en el gremio, en las provincias, a través de los colegios de abogados, rescatar esa ética, que sea un tamiz, que sean los primeros señaladores de la incorrección de sus colegas? ¿Se podría lograr esto? Por supuesto que sí, y esto no solo es una labor de los colegios de abogados, que insisto, para mí debemos darles nuevamente la importancia que merecen, sino fundamentalmente de las escuelas, los colegios, y no solo en el campo del derecho, en todo ámbito, pero en lo que refiere a derecho, el rol de las facultades de derecho, de las escuelas de derecho, no solo con clases de ética, de deontología, de liderazgo, por ejemplo, en el marco de eso, sino también que tengamos estos códigos de ética, que los estudiantes que ingresan a una universidad sepan que deben también considerar estos parámetros, que muchos no necesariamente van a estar escritos, y que deben adecuar su conducta, no solo en la facultad o en su universidad, sino en lo que va a ser su vida profesional. Porque, insisto, el rol del abogado es como el de un médico. De nosotros depende mucho cómo opera el sistema de justicia. Y los jueces, ni hablar, también se forman en las facultades de derecho. Eso no debemos perderlo de vista. Sin lugar a dudas. Y decirlo que si hay un alumno que sabe de manera fehaciente que hay un profesor que actúa como abogado de esa manera irregular, se comunique a las autoridades de la universidad. Yo entiendo que la universidad tomaría decisiones inmediatamente. Por supuesto, es que eso también aplica para los profesores, para quienes están a cargo de la parte administrativa de una universidad, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, justamente, y entonces las universidades tienen este rol tan importante, necesario, para que también puedan corregir, tomar medidas cuando existen un accionar de determinado profesional, académico, administrativo, que incurren los mismos actos que nosotros estamos buscando que no incurran nuestros estudiantes. Hay que predicar con el ejemplo. Hemos abordado lo central, lo fundamental, y ojalá que haya respuestas. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias, Fernando, ha sido un gusto. Amigos, recuerden que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.